Hola, buenas noches, bendiciones para todos. Espero que hayan tenido un día muy bendecido, llena de la paz y la presencia de Dios. Bueno, pasa por acá, porque hoy justamente 2 de junio del 2026 está cumpliendo mi papá 5 años de fallecido. Él murió el 2 de junio del 2021. Les voy a contar el testimonio y lo voy a resumir lo más que pueda, ¿sí? Resulta que este año, el 2021, en el mes de febrero, me quedé desempleada. Estábamos pendientes pues al celular y por WhatsApp llegó un mensaje a varias personas y en esas personas estaba yo. Decía que bueno, que no continuamos, no recuerdo bien el mensaje, pero el solo leer eso cuando no lo esperas fue un momento muy difícil, donde llegó la angustia, donde llegó el temor, donde llegaron las preguntas, porque a mí, ¿cierto? Es muy fuerte porque, como digo, llega el temor y la angustia, nos preguntamos qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir, y en el momentico no entendemos el porqué de la situación. Pero resulta que mucho más adelante entendí cuál era el propósito y por qué debía estar desempleada. No sé ahorita tú por qué estés pasando, qué desierto, qué prueba, qué tormenta, ¿cierto? Pero pídele a Dios esa revelación que te muestre, que te hable. Quizás no lo entiendes y quizás el día de mañana no lo vas a entender, pero Dios te mostrará por qué estás pasando eso, ¿cierto? En ese momento hubo mucho temor, angustia, llanto. Recuerdo que cuando le expresé a mi papá que me había quedado desempleada, él me dijo, hija, tranquila, así sea un trago de agua panela, nos vamos a tomar. Y claro, mi papá fue ese hombre proveedor, responsable, digno de admirar, fue un excelente padre, pero como todo ser humano, tenemos nuestros defectos, ¿cierto? Así quedó la situación, empecé a buscar y a tocar puertas y recuerdo que en este tiempo, porque era como el segundo año de pandemia, si no estoy mal, hubo mucho reinvento, entonces empecé a ofrecer mis servicios como docente de manera particular. Compañeras me daban contactos de niños o familias que necesitaban. Siempre van a haber esas personas, esos angelitos que nos van a ayudar, que nos van a apoyar y que nos van a motivar. Empecé a trabajar así, por horitas, empecé a suplir las cosas de mi niña, de mi hogar y me fue muy bien, estaba cómoda. Pero resulta que en el mes de abril mi papá se enfermó, empezó con COVID, entonces empezó con todos los síntomas, a los días mi madre también se enfermó, entonces ya tenía aislado a mi papá en una habitación y a mi madre en otra habitación. Fueron unos días muy difíciles. Bueno, empezamos con proceso, en eso había unas cadenas de audio, tomen esto, tomen lo otro. Yo era la médica de la casa. Mi niña tenía 3 años, estaba peque. Entonces era supliendo yo las necesidades de mi papá, de mi mamá, corra, lo otro, con los cuidados, con la niña. Claramente el cuerpo se cansa, pero ahí va un punto, el primer punto. Entendí que en ese momento yo tenía que estar desempleada. ¿Por qué? Porque había más tranquilidad, porque podía estar tiempo completo con mi papá, con mi mamá. Antes de que ellos se enfermaran, compartí mucho con él, porque cuando yo trabajaba, yo llegaba y mi papá iba saliendo. En la mañana yo ya iba saliendo y mi papá regresaba, ¿cierto? Entonces pudimos compartir de almuerzos o de muchas situaciones. Ahí fue donde yo entendí el propósito de por qué tenía que estar desempleada en ese momento. Así que ahora, si tú no entiendes qué desierto, qué prueba estás pasando, espera o pregúntale a Dios, Dios, ¿por qué necesito este momento? No tiene que ser igual a mi situación, no tiene que ser por algo negativo, no. Solo Dios te va a decir qué propósito tiene en ese desierto. Y la médica le dijo, pero tú qué estás haciendo en la casa, si te ves alcanzado, agitado. Yo me senté, mi papá me dijo, yo me voy solo, y yo no te puedes ir solo. O sea, es un momento tal, no sé cuáles de ustedes tuvieron que pasar en este tiempo de pandemia, de COVID,
que fue muy difícil, porque entonces había miles de temores. No, si vas a las clínicas, allí se muere, allá te matan, allá. Son muchos prejuicios que no sabemos y hasta que los vivimos, ¿cierto? Entonces uno se pone en una posición, Dios mío, ¿qué hacemos? Entonces estaba mi hermanita también apoyando, en todo Clau se vino un tiempo para estar acá con nosotros, para ayudarme. Cuando yo no, yo me voy contigo, entonces mi mamá aislada y tener que cuidar a mi hija, o sea, es un momento de prueba, duro, que uno, Dios mío, ¿cómo hago? Me acuerdo mucho que entonces mi papá lo ingresaron y empezó a escalonear. Entró en la UCRI, en cuidados respiratorios, primero en habitación con oxígeno, luego al cuidados respiratorios. Cuando no avanzaba, Dios es muy bueno porque siempre permitía que lo veíamos. Llegamos y los enfermeros, entra pero rapidito que me regañan, no ponte eso. Siempre tuvimos como ese respaldo de Dios de poder estar con él al pendiente. Pero recuerdo mucho una noche, el 28 de abril, que nos dijeron, y llamaron a la 1 de la mañana. Hablen con su papá porque hay que intubarlo, y si él no se deja intubar, tienen que venir a despedirse de él. Fue muy fuerte. Entonces nosotros, no, papá, pero si tú no quieres, entonces no te dejes de intubar, Dios va a hacer un milagro, ¿cierto? Pero sabemos que Dios también pone la ciencia y que en muchos casos es sí o sí. Entonces oramos. Cuando luego en la mañana no, él estaba confundido, él decía que no quería quedar con un hueco aquí pensando en traqueotomía, y sin embargo Dios, bueno, oramos mucho y bueno, él decidió que le hicieran, lo intubaran. Me acuerdo que ahí empezó la verdadera guerra espiritual. Empezamos a orar por él, a batallar, a clamar por un milagro, y duele, porque siempre en nuestras oraciones queremos un sí, queremos una respuesta, pero conforme al corazón de nosotros, ¿cierto? Me acuerdo que en la madrugada orábamos, en la mañana, en la tarde, íbamos a llevarle pañales, todo lo que necesitaba, nos permitían entrar, orábamos por él, le leíamos la Biblia. Claramente mi papá hizo la oración de fe antes de que lo intubaran con mi hermana, y había muchas iglesias orando por él, clamando, pidiendo una sanidad, una restauración. Dios en ese tiempo se movió de una manera impresionante. Dios se movió de una manera impresionante porque yo estaba desempleada, mi mamá es ama de casa, mi papá sí pues era pensionado y trabajaba de vigilante, ¿cierto? Pero claramente si no trabajaba, por ejemplo, en la empresa que estaba, tampoco no le llegaba pago. Entonces Dios se movió mucho, de muchas maneras. Recuerdo una vez que nos llegó un sobre de una iglesia, de la iglesia que asiste mi mamá. Nos mandaban alimentos. Recuerdo que hubo respuesta tras respuesta, pero, o sea, yo en el momentico no lo veía porque yo estaba clamando, era por una sanidad para que mi papá pudiera volver a casa. Y duele aceptar esa voluntad de Dios. Quiero leerles en Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quizás en el momento no lo vemos, quizás no entendemos esa voluntad porque queremos otra respuesta, pero recuerdo mucho que a mi papá le dieron 2 paros, inclusive él alcanzó la traqueotomía, estuvo hospitalizado 1 mes y medio, no, esperé del 18 de abril hasta el 2 de junio, estuvo mucho, o sea, estuvo intubado. El 28 de abril lo intubaron y el 2 de junio falleció. Pero
le alcanzaron a hacer traqueotomía y todo. Entonces le dieron 2 paros. Ya nos decían, si el papá vive, puede quedar con daños cerebrales, ¿cierto? Entonces ahí estaba también uno decir, bueno, mi papá queda con vida, pero ¿a qué costo, cierto? No es fácil, porque a veces preferimos, si somos egoístas, tener a la persona ahí, pero ¿en qué condiciones? Cuando un hombre tan vital, tan entero, tan trabajador, y tenerlo así no es justo. Y recuerdo mucho unas palabras de mi mamá que me decía, hija, si su papá queda postrado en la cama, yo no tengo fuerzas para lidiarlo, porque mi mamá le ayudó mucho a su suegra en condición de cama. Entonces uno decía, Dios mío, no. Yo a partir de esto me aislé de Dios porque yo quería esa respuesta, pero ahora veo todo y hoy recuerdo a mi papá con mucho amor, con un dolor, pero es un dolor diferente, un dolor de que sé que Dios ahorita está con él, de que su alma se salvó, porque no somos perfectos. A veces creemos que somos buenos humanos, pero hay miles de pecados en que a veces caemos. Pero en esta noche yo quiero centrarme es en esto, que no importa lo que estés pasando, acércate a Dios, dile que te muestre cuál es el propósito y que todo pasa, y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si nos sometemos a eso, a la voluntad de Dios, a veces queremos hacer todo a nuestro cómodo, que todo surja como nosotros queremos, y no siempre vamos a tener la respuesta que queremos. Entonces acércate hoy a Dios y dile, Dios, ayúdame a aceptar tu voluntad, a comprender que tú lo sabes todo, de que esta tormenta, ¿para qué es? ¿Para qué es? Yo decía, wow, yo porque me quedé desempleada en ese momento, porque sí o sí necesitaba estar con mi papá. Y recuerdo tanto que me llamaron finalizando mayo para que regresara. Y yo ya estaba pensando, y yo, ¿será que regreso? Pero mi papá todavía está en la clínica. Me dijeron, bueno, no, espera unos días. Bueno, retomé, acepté. Empecé a trabajar finalizando mayo, y al 2 de junio recibí la noticia que mi padre ya había fallecido, estando allá en el centro infantil. Entonces, Dios es bueno, no lo cuestionemos. Fallé, porque muchas veces lo cuestioné a Dios, ¿por qué no? Si tanto clamé a ti, ¿por qué no hubo esa respuesta? No, Dios sabía, y Él sabe el por qué y el para qué, y sus planes son muchos mejores, muchos mejores. Quizás Dios sabía que si le da una oportunidad más de vida, no sé, quizás iba a volver atrás. Él ya lo había aceptado en su corazón, entonces quizás quería asegurar su alma ya allí. Dios los bendiga, ánimo, aférrense a Papito Dios, porque como les digo, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios los bendiga.